A Noah Carter lo acorralan en la carretera y le pintan un ultimátum en el garaje. Quieren expulsarlo de su barrio. Detrás está Dale Whitman y sus guardianes, un falso club cívico que presume de orden mientras arma cadenas y gasolina. Pero James Carter convierte el miedo en método. Cámaras, vecinos, pruebas. Y cuando saltan la cerca, llegan sirenas y cargos. Escuchen el giro que selló la justicia. El viernes por la noche, la carretera vieja de Maple Creek respiraba ese silencio áspero que dejan los campos después de un día de calor. Noah Carter, 16 años, pedaleaba con la mochila colgándole de un hombro y el balón atado con una cuerda al manubrio. Tenía el sudor seco en la frente y el cuerpo cansado de repeticiones, pasos laterales, saltos, tiros libres. A 3 curvas de su casa, las luces de una pickup encendieron el horizonte como un fogonazo. Él se orilló por instinto. Otra camioneta salió desde un guardarrueda y, sin tocarlo, le cerró el paso. Frenó a tiempo, los neumáticos rasparon grava. Los faros altos lo dejaron ciego un segundo. En ese parpadeo escuchó el golpe hueco de una botella contra el asfalto. Estalló y el vidrio bailó en el aire antes de caer contra el cuadro de la bici y sus zapatillas. Noah apretó los frenos y sintió cómo el manubrio le mordía los nudillos. Desde la caja de la pickup, una voz distorsionada por una máscara lanzó una orden que sonó más a sentencia que a grito. «Vuelve a tu barrio». El tono no dejaba lugar a malentendidos. No era una broma, no era un mal chiste de carretera, era un cerco. En su pecho se mezclaron el susto y una vergüenza que no era suya. Miró alrededor buscando una salida. A la izquierda una alambrada, a la derecha un campo de maíz cortado, atrás la noche. Hizo lo único razonable. Enderezó la bici y, cuando la pickup de adelante se corrió 10 centímetros, apenas un gesto burlón, aprovechó para salir por el hueco. No miró atrás. Pedaleó a pulso, la cadena cantando metálica, con el corazón en la garganta. A medida que se alejaba, el rugido de motor se desvaneció en su espalda, pero la frase quedó pegada a su nuca como una mano fría. Entró al barrio de Pine Street con los dedos ardiendo y la camiseta manchada de polvo. La puerta de casa se abrió antes de que tocara el timbre. Grace Carter lo había oído llegar distinto, torpe. Lo abrazó sin preguntas y, al soltarlo, vio el raspón en los nudillos y los fragmentos de vidrio prendidos como escarcha al cordón de la zapatilla. Noah intentó explicarse y no pudo. La historia se le rompía en la boca, como la botella. James Carter apareció desde el pasillo con la calma que a veces confunden con frialdad. Retirado de los Navy SEALs, en Maple Creek su nombre circulaba a medias como leyenda, pero en casa era un hombre que cocinaba huevos revueltos los domingos y revisaba tareas entre semana. Escuchó sin interrumpir, ni una pregunta de más ni una de menos. Caminó hasta el porche, alumbró la calle con la lámpara del teléfono y no dijo nada durante un minuto que se hizo largo. Cuando volvió, sus ojos ya no estaban en el susto, estaban en los detalles. Había marcas de neumáticos recientes en la curva, dijo, más para sí que para los demás. No es tu culpa, Noah, pero esto no es una broma de niños. Su voz no traía dramatismos, traía dirección. Luego añadió mirando a Grace, llama y escribe todo, hora, lugar, lo que dijeron, sin adornos. La palabra adornos calmó a Noah de un modo extraño, lo devolvió a un terreno que conocía, el de los hechos. Contó lo esencial. 2 camionetas sin placas, faros altos, la botella, la frase. No ocultó el temblor en las manos, no tenía por qué. Aquella noche la casa se sintió más chica. James revisó el timbre con cámara, reforzó el cerrojo, dejó encendidas 2 luces exteriores y esperó en el sillón del living sin encender la televisión. Noah se dio una ducha caliente, intentando despegar de la piel el olor a aceite y a polvo de la carretera. En la habitación, el balón de básquetbol le pareció de pronto demasiado redondo, demasiado perfecto, como si perteneciera a un mundo sin esquinas o curvas peligrosas. Costó dormir. Cuando al fin lo consiguió, el silencio traicionero de la madrugada lo despertó 2 veces. En ambas bajó al pasillo y encontró a su padre despierto con un vaso de agua en la mano. No hablaron. No hacía falta.
A la mañana siguiente, el sol temprano no trajo alivio, trajo evidencia. La puerta del garaje amaneció pintada con aerosol, un símbolo de intolerancia dibujado con trazo nervioso y, debajo, un ultimátum escrito a brochazos: fuera antes del domingo. El negro del aerosol parecía recién puesto, aún olía químico. Grace se llevó la mano a la boca, Noah sintió el golpe en el estómago y James dio un paso adelante muy despacio, como si el concreto pudiera quebrarse con un movimiento brusco. Noah notó por primera vez de veras la geometría hostil del mensaje. No era solo un dibujo y una frase, era una cuenta regresiva. Sintió cómo el mundo, hasta ayer predecible, entrenar, estudiar, reírse con Julia en la mesa del comedor, se agrietaba bajo sus pies con un crujido que no hacía ruido, pero que todo lo desplazaba 1 milímetro hacia el borde. Pensó en su bicicleta apoyada contra la cerca, en el camino que conocía de memoria, en los vecinos que saludaban levantando la barbilla desde las camionetas. Todo, de pronto, estaba bajo una luz distinta. James no tocó la pintura. Sacó el teléfono, tomó fotos desde distintas alturas, incluyendo el registro de hora. Miró las huellas en la entrada, las comparó con las que había observado la noche anterior. «Esto no se limpia todavía», dijo con suavidad, anticipándose a la urgencia de Grace de borrar cualquier rastro. «Primero lo documentamos, luego lo denunciamos y después lo cubrimos». Grace asintió. Noah lo miró con una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que significaba, alivio porque alguien parecía saber qué paso seguir. El sheriff llegó tarde, con un cuaderno pequeño y un bolígrafo que no quería escribir. Hizo preguntas correctas con el ritmo equivocado. James, sin elevar el tono, fue preciso con las respuestas. Noah, detrás de ellos, escuchó el diálogo como si fuera una clase sobre cómo no perderse. Respira, cuenta, registra, confía en el proceso, aunque el proceso aún no confíe en ti. Cuando el patrullero se fue, quedó flotando en el aire un silencio distinto al de la madrugada. No era vacío, era un acuerdo silente. Entre los tres iban a cuidarse, iban a hablar con la escuela, iban a encender más luces de noche. Noah se cambió de camiseta y al pasar frente al espejo del pasillo se vio serio de una forma nueva. No quería que el miedo le definiera los próximos pasos, pero tampoco iba a fingir que no existía. Tomó el balón entre las manos y lo apretó hasta que los canales de la goma le marcaron las palmas. En algún lugar de la calle, un motor arrancó y se apagó enseguida. El día, por costumbre, siguió su curso, el perro del vecino ladró, la panadería abrió, un camión de reparto dejó cajas. Por dentro, sin embargo, todo había cambiado. La calma ya no era un estado, era un objetivo. En Maple Creek, el club cívico no tenía sede oficial ni acta constitutiva. Su salón era la ribera del río, bajo unos álamos que daban sombra a las parrillas portátiles y a las camionetas con banderas atadas a los tubos. Los guardianes del condado publicaban convocatorias en un grupo cerrado de Facebook con palabras que parecían inofensivas: cuidar lo nuestro, rescatar valores, mantener el orden. Las fotos eran familiares: niños con vasos de limonada, perros echados en la hierba, hombres de brazos cruzados mirando al horizonte. La puesta en escena era limpia, casi festiva. El filtro se encargaba de suavizar los bordes. Dale Whitman presidía esas reuniones improvisadas con una autoridad que no venía de un uniforme, sino del modo en que llenaba el espacio. Capataz de obra, arrastraba facturas vencidas, un divorcio silencioso y una empresa que había perdido contratos desde la recesión. En su cabeza, el mundo se había desordenado y alguien tenía que pagarlo. La idea de protección le ofrecía un relato donde volver a sentirse útil, donde su voz, a menudo ignorada, volvía a ser centro. No necesitaba nombrar a nadie para que todos entendieran de qué hablaba cuando decía mantener el perfil del barrio. Su gesto, el tono, los silencios estratégicos hacían el resto. Los jóvenes orbitaban a su alrededor como satélites buscando gravedad. Trent Miller con una risa nerviosa que siempre llegaba medio segundo tarde. Wyatt Cole, que aprendió a manejar antes de aprender a escuchar. Shane Lawson, buen receptor de fútbol americano en la escuela, torpe para leer señales morales.
Para ellos, los guardianes eran una mezcla de rito de paso y espectáculo. Caravanas al atardecer por las calles principales, claxon en el puente los viernes, selfies con frases rimbombantes sobre defender lo que es de todos. Sentirse parte cubría vacíos que no sabían nombrar. Cuando la familia Carter se mudó a la Casa Amarilla del final de Pine Street, la novedad trastocó esa frágil narrativa. «No encaja», dijo Dale al ver el letrero de bienvenidos en el porche y el aro de baloncesto sobre el garaje. Lo dijo sin levantar la voz ante un grupo que ya quería estar de acuerdo con él. Una semana después, en la parrillada, la conversación giró en bucle. Ruidos nuevos, autos que no reconozco, gente que no saluda. Cosas pequeñas, elevadas a categoría de amenaza. La lógica era simple y vieja. Si lo fijo me hace sentir seguro, lo diferente me inquieta. A Dale le bastó con soplar esa inquietud para que creciera con vida propia. Noah lo notó antes de poder definirlo. La primera señal fue el silencio súbito que se hacía cuando entraba a la tienda de comestibles de Mr. Howard. Luego vinieron los saludos a media asta, esos que se dan con la barbilla. Caminó un par de días con los audífonos puestos sin música, solo para escuchar detrás de él sin parecer paranoico. Descubrió que el sonido de una pickup frenando cuesta más que 100 palabras. Empezó a evitar atajos, cambió la hora de salida al entrenamiento, esperó a que Julia lo acompañara hasta la esquina. Sus rutinas se volvieron mapas con zonas a esquivar. Julia Brooks, que conocía sus ritmos como si fueran un calendario, fue la primera en decirlo en voz alta: «Estás apagado». Notó que Noah ya no se quedaba en la biblioteca después de clase, que hacía las tareas en casa con la lámpara del escritorio encendida aunque todavía entraba luz por la ventana. Notó también cómo se reía menos y cómo ese menos tenía peso. «No estoy huyendo», dijo él una tarde, «solo estoy midiendo». Era verdad, medía esquinas, faroles, reflejos en vitrinas, incluso el tiempo que tardaba en atravesar el estacionamiento de la escuela desde el gimnasio hasta el auto de su madre. La institución reaccionó con un correo electrónico que sonó a copia y pega. La escuela está al tanto de reportes sobre conflictos entre estudiantes y trabaja para garantizar un ambiente respetuoso. El mensaje, al querer abarcarlo todo, no tocaba nada. Decía convivencia, normas, diálogo, pero no decía lo esencial, que había un muchacho caminando a casa con los hombros tensos. En la oficina del sheriff, la respuesta fue similar: «Estamos investigando». Investigaban como quien mira un rompecabezas todavía en la caja. Sin piezas sobre la mesa, no hay urgencia. Mientras tanto, los guardianes refinaban la retórica. En público eran vecinos preocupados, en privado un chat de frases cortas y emojis de fuego. «Ronda nocturna hoy, ¿quién pasa por Pine? Que se note que estamos». No escribían más que eso, como si el subtexto los blindara. Trent compartía videos de autos dando vueltas, solo paseos, y Shane sumaba historias con música alta y filtros que deformaban las caras. Wyatt, el más impulsivo, comentaba con símbolos en lugar de palabras. Dale no posteaba, respondía en persona, con palmadas en el hombro que decían «sigue», pero con prudencia de adulto que cree saber dónde está el borde. El cerco se volvió sensación antes que hecho. En el supermercado, Noah sintió miradas que no se quedaban en los ojos, sino que lo medían de arriba a abajo, como se miden las distancias. En la carretera, un bocinazo demasiado largo, a 2 metros de su bicicleta, le dejó un zumbido en el oído. En la panadería, un comentario a media voz sobre cómo cambian las cosas se le clavó como alfiler. Era una suma de pequeñas fricciones que juntas prendían fuego. El espectador en su interior, ese juez silencioso que todos cargamos, empezó a reunir pruebas no escritas. Aquí se aprieta la mandíbula, aquí se acelera el pulso, aquí conviene no discutir. Detrás del telón, las motivaciones tenían su propia mecánica. De él buscaba recuperar un estatus que sentía perdido. Su discurso de orden era también un escudo contra su propia inestabilidad. Los chicos buscaban pertenecer. Cada gesto los validaba ante el grupo y por unos minutos cerraba el vacío que dejan el aburrimiento y la necesidad de ser vistos. Algunos vecinos, no miembros pero tampoco ajenos, justificaban la incomodidad con frases comodín: «No es para tanto, siempre ha sido así, no me meto». La indiferencia, con su máscara de neutralidad, hacía el trabajo sucio sin mancharse.
Noah, que soñaba con una beca universitaria, encontró refugio en la precisión de los ejercicios. Doble paso, giro, tiro, contaba repeticiones para no contarse miedos. Pero hasta en el gimnasio entraba el rumor. Alguien había visto de nuevo las picklock en la rotonda. Alguien había dicho que iban a poner límites. Los límites, pensó, no eran líneas pintadas en la calle, sino manos invisibles arrinconándolo contra la pared del vestuario. Julia, sin hacer ruido, empezó a recopilar capturas, comentarios ambiguos, publicaciones de caravanas, fotos de parrilladas con consignas que, puestas una al lado de la otra, formaban un mapa. La escuela organizó una charla sobre respeto. Habló un orientador con diapositivas claras y ejemplos generales. Noah escuchó con educación, pero sintió que el mensaje flotaba un palmo por encima del piso. No había nombres, no había calles, no había ese garaje con pintura fresca que él había olido al amanecer. La charla era correcta, su vida concreta. Cada día que pasaba sin una acción firme, el ruido ambiental subía medio grado. El sheriff seguía investigando, los guardianes seguían cuidando lo suyo. Y Noah, al cruzarse con Trent en el pasillo, aprendió a leer las medias sonrisas que no llegan a los ojos. La bilis en su interior también aprendió una lección. No era simple susto, era el principio de una rabia que no quería gobernarlo, pero que pedía marco y respuesta. No quería odiar a nadie, quería que lo dejaran vivir con la sencillez con la que botaba el balón antes de lanzar. Una tarde, al salir de la tienda con una bolsa de leche y pan, una pick-up pasó lenta a su lado. No hubo insultos ni gestos, solo un pulgar que golpeó el borde de la ventana. Tac, tac, como quien marca compás. Noah caminó derecho sin acelerar. Se descubrió contando los pasos hasta la esquina, 16, 17, 18. Al doblar, la camioneta siguió de largo, pero el eco de ese compás quedó latiendo. Entendió que el cerco no necesitaba tocarlo para apretar. Era una coreografía de insinuaciones. En casa esa noche trazó en una libreta un croquis del barrio con flechas y horarios. No lo hacía para obsesionarse, lo hacía para quitarle a la sensación algo de su magia oscura. Julia lo miró desde la mesa y le pasó un resaltador. Si lo ponemos en el papel, dijo, deja de parecer una sombra. Noah asintió. Afuera un perro ladró y luego se cayó. Adentro la rabia se acomodó en un lugar claro, no como un rayo desbocado, sino como una lámpara que, bien dirigida, podía iluminar al responsable. Porque ya no era solo intimidación, era un cerco, meticuloso y cobarde, que necesitaba ser llamado por su nombre y desmontado pieza por pieza. James había pasado media vida aprendiendo a resolver problemas sin disparar. Años atrás entendió que un arma no apaga incendios invisibles, los organiza. Por eso, cuando vio a su hijo dejar de fingir que no tenía miedo, no buscó metal ni bravatas, buscó método. Abrió el viejo baúl del altillo y sacó un cuaderno impermeable con esquinas gastadas. Sobre la mesa, junto a 3 vasos de agua, dibujó una línea y dijo, sin teatralidad, de este lado, los hechos. Del otro, lo que sentimos. Vamos a usar lo primero para colocar lo segundo. Miró a Noah y añadió, el coraje no es no tener miedo, es hacer lo correcto aunque lo tengas. El tono cambió la atmósfera de la casa. Durante 3 días, padre e hijo se movieron como si estuvieran afinando un instrumento. Horarios alternos de salida y llegada, trayectos distintos al gimnasio, paradas breves en lugares neutrales con buena luz. Noah, que siempre había contado repeticiones en la cancha, empezó a contar letras y números en placas visibles. Anotaba en el cuaderno color y golpes de carrocería y al lado la hora exacta. James le enseñó a observar sin enfrentarse, a recordar sin mirar fijamente. Patrones, repetía, la mala costumbre deja huellas. En la gasolinera de Dale tomaron café dentro del auto con las ventanas abiertas. James señaló sin apuntar. Tatuajes en el antebrazo de Trent, un rayo, una calavera de líneas gruesas. La gorra siempre hacia atrás de Shane. La prisa con la que Wyatt saltaba del volante para pagar en efectivo. Nada de eso era prueba por sí sola, pero el conjunto empezaba a armar un mapa. De regreso, James fue a la escuela y pidió hablar con la directora. No exigió milagros, exigió medidas.
cámaras funcionando en el estacionamiento, un adulto visible a la salida de entrenamiento, registro de incidentes por escrito. Si esto no es grave, dijo con calma, entonces no molestará a nadie documentarlo. Al sheriff no le llevó quejas vagas, le llevó datos. Matrículas coincididas, horarios repetidos, capturas de publicaciones donde se anunciaban rondas con eufemismos. No le pido que adivine, dijo James, le pido que vea. Llamó también a un viejo compañero, ahora asesor de seguridad privada en la ciudad vecina. La pregunta no fue ¿cómo me defiendo?, sino ¿cómo protejo sin escalar? La respuesta fue una lista sobria. Iluminación de movimiento que cubriera ángulos muertos, timbre con video y almacenamiento en la nube, avisos visibles de grabación, coordinación con 2 vecinos de confianza, rutas seguras para Noah y un protocolo simple en caso de visita no deseada. No abrir, llamar, registrar. Julia, discreta y metódica, se volvió un eslabón silencioso. Sin provocar, sin comentar en público, guardó capturas de chats donde Trent y Shane se jactaban de darle un susto a Noah el sábado. Adjuntó hora, nombre del grupo, miniaturas de video con caravanas. No es para viralizar, dijo cuando se lo pasó a Grace, es para el expediente. En el cuaderno, James escribió, prueba digital, origen, Julia. El sábado llegó como una nube eléctrica, pesada de anticipación. Antes del anochecer, la casa de los Carter ya era otra. Sensores revisados, cámaras encendidas, luces programadas. Mrs. Delgado, la vecina de enfrente, tenía el teléfono listo. Mr. Howard, el de la tienda, se ofreció a dejar la radio del mostrador en un canal de emergencia por si escuchaba algo. Noah practicó tiros en el patio hasta que el sudor le limpió la cabeza. Luego se duchó, cenó en silencio y dejó la mochila junto a la puerta. James le explicó el plan en frases cortas. Si pasa algo, tú te quedas dentro. Mamá llama. Yo me planto afuera, manos visibles. Todo grabado. Medianoche. El patio respiraba luz de luna y reflectores suaves cuando la cerca de madera lanzó un quejido breve. 3 figuras encapuchadas saltaron con torpeza medida, como quien ya ensayó de memoria. Uno cargaba una lata brillante, otro cadenas, el tercero llevaba los hombros rígidos y la barbilla alta, la postura de quien quiere mandar por presencia. El aire trajo un olor punzante que no pertenecía al jardín. Antes de que dieran 3 pasos, el perímetro se encendió como un estadio. Las luces de movimiento bañaron el césped, un altavoz invisible disparó un mensaje claro. Está siendo filmado, la policía ha sido notificada. No era un grito, era un recordatorio. El de la cadena, Wyatt, se congeló. El de la lata, Shane, miró a los lados como si la noche le ofreciera una salida. El tercero siguió avanzando un paso obstinado. James salió al porche con un foco en la mano, no con un arma. Se detuvo a la distancia justa para entrar en todos los encuadres. Levantó la luz hacia el suelo, iluminando tobillos y manos, no ojos. Se acabó, dijo, y la palabra no sonó a desafío sino a cierre de puerta. Wyatt dejó caer la cadena, el metal tintineó contra el cemento con un sonido que la cámara recogió nítido. Shane dio un paso atrás, chocó con la valla, buscó una salida que no lo dejara sin cara. El tercero, Dale, se quitó la capucha con un gesto ensayado, como si eso le devolviera el control. Dales escupió, «No sabes con quién te metes, soldadito». James sostuvo la mirada sin acercarse. «Sé exactamente con quién», respondió, «y sé quiénes pueden estar escuchando». El quiénes era un abanico. El sheriff, los vecinos, el fiscal de guardia, las propias cámaras. Ese segundo de silencio tuvo peso. Luego, como si la noche hubiera estado conteniendo el aliento, la sirena del patrullero cortó la oscuridad con su estela azul. Mrs. Delgado ya había llamado, el sistema también. La distancia entre amenaza y respuesta por una vez fue breve. Noah, desde el vestíbulo, sintió que algo se enderezaba por dentro. La rabia, sí, pero no en forma de oleada que arrasa, subió como una línea que enfoca.
Rabia por las noches sin dormir, por la vergüenza que no era suya, por el correo tibio de la escuela, por los bocinazos que pretendían ser mensaje. Se alisó la camiseta con las palmas sudadas y respiró contando: 4 inhalar, 6 exhalar, como le había enseñado su padre. Vio a James con las manos abiertas, visibles, la postura exacta de quien protege sin provocar. Vio a Wyatt clavado en el sitio por el sonido de sus propias cadenas, a Shane aturdido bajo la luz, a Dale sosteniendo un papel que se le mojaba con la lluvia de la realidad. Ya no hablaban solos. Cuando las luces rojas y azules pintaron las paredes del recibidor, no sintió ganas de salir corriendo ni de gritar. Sintió claridad. Entendió que su enojo no era un motor para chocar, sino un faro para ver. Que su nombre escrito en ese cuaderno, al lado de horas y matrículas, no era una estadística más. Era la prueba de que a veces la paciencia organizada vence a la fanfarronería mal planeada. Al otro lado de la puerta, James dijo de nuevo sin elevar la voz: «Se acabó». Y esta vez, bajo el coro distante de la sirena y las cámaras parpadeando, no fue una promesa, fue un hecho. No hubo pelea épica ni persecución de película. Hubo procedimientos. Los agentes separaron a cada uno, recogieron objetos, fotografiaron huellas en el césped y cerraron bolsas numeradas. Las muñecas brillaron un segundo bajo los faroles y, enseguida, quedaron quietas dentro del coche patrulla. En la mesa del comedor, Grace firmó una cadena de custodia. James entregó copias de video con hora y ubicación. Julia, acompañada por su madre, compartió las capturas de los chats, bromas de darle un susto, cruzadas con la hora en que saltaron la cerca. La imagen del timbre hacía el resto, un plano fijo, la silueta de Dale sosteniendo la lata, el destello de una cadena que cae y su tintineo nítido sobre el cemento. No hacía falta narrador, la escena hablaba sola. 2 días después, en la sala de prensa del condado, el fiscal leyó cargos con voz sin adornos: amenazas agravadas, vandalismo motivado por intolerancia y conspiración. Aclaró que las pruebas eran sólidas y que habría medidas de protección para la familia Carter. No hubo frases grandilocuentes ni golpes en la mesa. Hubo un mensaje claro: en Maple Creek, la ley se aplicaría con el mismo rigor para todos. El sheriff, junto a él, añadió algo que sonó a aprendizaje: llegamos a tiempo porque la comunidad no guardó silencio. Esa frase, corta y comprobable, cambió conversaciones en la fila del banco y en la panadería. La escuela, que antes hablaba de conflictos entre estudiantes, convocó a un foro en el auditorio. Sillas plegables, micrófono en un atril, docentes y padres con libretas. La directora, esta vez, no leyó un texto general. Presentó medidas: cámaras en funcionamiento, un adulto visible a la salida de clubes y deportes, protocolo de reporte con plazos y responsables, talleres obligatorios sobre convivencia y línea directa con el distrito. Luego invitó a Noah. Él se acercó con el balón bajo el brazo por costumbre, lo dejó en el piso y habló sin dramatismo. Con todo que es aprender a medir pasos en la sombra. Cómo se escucha un bocinazo cuando no es solo un ruido. Cómo un mensaje ambiguo puede convertirse en mapa de miedo. No pidió compasión, pidió claridad. En la cuarta fila, un padre que había omitido el tema en la mesa de su casa levantó la mano y dijo que, desde esa noche, hablaría del asunto con sus hijos. Un pequeño cambio, real. En el pueblo, el eje se movió. La ferretería retiró la pancarta que los guardianes usaban de punto de reunión y colocó un cartel simple: vecindario seguro para todos. Mr. Howard, el de la tienda, pegó en la puerta un aviso con números útiles y una frase: si ves algo, dilo. La iglesia organizó un encuentro entre comerciantes para acordar protocolos comunes de cámaras y luces. El sheriff anunció capacitación interna y una mesa de trabajo con el fiscal. Nada espectacular, pero uno a uno los tornillos dejaron de estar flojos. La audiencia de fianza fue breve y cortante. Dale, esposado, murmuró que solo defendía tradiciones, como si esas palabras fueran salvoconducto. El juez impuso distancia obligatoria con la familia Carter, prohibición de contacto y monitoreo. Por primera vez, Dale pareció escuchar su propia frase sin el eco del grupo y notó el hueco que dejaba.
Trent, Wyatt y Shane bajaron la vista cuando la fiscalía mencionó el video y los mensajes. No hubo aplausos. Hubo un murmullo de papeles guardados y la sensación común de que las piezas encajaban donde debían. A la salida del tribunal, Noah caminó entre sus padres, y el sol le pegó en la cara con esa luz que limpia todo. ¿Fue suficiente?, preguntó, más para ordenar lo que sentía que para buscar una respuesta perfecta. James miró la calle, las casas, la cerca ya reparada. La justicia no es un golpe único, dijo. Es un trabajo que hacemos en voz alta. La frase quedó flotando como una promesa que se cumple a fuerza de hábitos. Esa noche, el gimnasio del instituto olía a madera recién encerada y tiza de magnesio. Noah volvió a la línea de tiros libres. Las primeras 2 pelotas besaron el aro y salieron. Respiró, absorbió el ruido del público y ajustó los hombros. Las siguientes 10 entraron limpias, una tras otra, con ese sonido seco que parece cerrar capítulos. En las gradas, personas que días atrás evitaban cruzar mirada, levantaron la mano en un saludo corto. Otras, más discretas, asentían con la cabeza. El entrenador tocó el silbato y no dijo nada. Dejar que el juego siguiera era también una forma de respeto. De regreso a casa, Noah caminó sin contar pasos, no por olvido sino por elección. Sabía que no necesitaba ser hijo de un CEO para merecer seguridad. La seguridad debía ser el piso común. Pero saberlo le dio espalda ancha para sostener la mirada cuando, en la esquina, pasó una pick-up cualquiera y siguió de largo como debía. En el porche, el timbre con cámara parpadeó, aburrido, cumpliendo su función. Adentro, la familia cenó sin apuro. Afuera, el vecindario respiró un poco más profundo. No fue heroísmo espectacular, fue algo mejor. El alivio concreto de ver que el odio, ese que se disfraza de chiste, de consigna o de costumbre, no dictó el final. El público de la vida real, el que compra pan, lleva a sus hijos a la escuela y barre la vereda, pudo exhalar con un nudo dulce en la garganta. Después del shock, del rencor y de la rabia, llegó por fin la satisfacción de una comunidad que eligió no mirar a otro lado y aprendió a decir en voz alta lo que no quiere repetir en silencio.